típicas y las frecuencias génicas y genotípicas. Ok. ¿Y por qué lo estamos estudiando? O sea, ¿cuál es el objetivo de estudiar algo así? Bueno, yo creo que es para evaluar qué pasa cuando hay un cambio en estas frecuencias o cuando aparece alguna de los problemas, que sería, por ejemplo, la mutación o Ajá. incluso la migración también, que serían los más usuales, creo yo. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Vale. Entonces, básicamente el equilibrio lo estamos estudiando porque, como dice su compañera, este, nos sirve entender cómo funciona un gen o una característica en una población cuando no pasa nada, ¿no? Para después poder estudiar las alteraciones cuando sí está pasando algo, ¿no? Que en este caso, ¿cuáles son las alteraciones o no alteraciones, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que van a modificar el equilibrio Hardy-Weinberg? A ver, por ejemplo, Carla Sánchez. Sí. ¿Cuáles son las alteraciones al equilibrio Hardy-Weinberg? Son mutación, selección y migración. Y faltaría entonces derivagénica. ¿Sí? ¿Ok? Derivagénica. ¿Ok? Ajá. Sale. Entonces, esta parte la empezamos a ver, que era precisamente, vimos, bueno, estos son algunos libros, de hecho el ejercicio que les dejé es de Falconer, y empezamos a ver quiénes fueron los que postularon la teoría, ¿no? Vimos que la postuló primero Weinberg y después Hardy, y básicamente los dos llegaron a la misma conclusión, que era que las frecuencias alélicas y genotípicas se iban a mantener constantes de una generación en generación. Ya lo hicimos, bueno, esta es la teoría y ya hicimos algunos ejercicios al respecto. Entonces tenemos que en una población grande con apareamiento aleatorio, si cambio el tamaño de la presentación, ¿se ve más grande? ¿Se ve mejor? Sí. Sí, Okay. sí, se ve mejor. Así se ve Vale. mejor. Entonces tenemos que en una población grande con apareamiento aleatorio, las frecuencias génicas y genotípicas van a permanecer constantes de una generación en generación, siempre y cuando no haya migración, mutación y selección, estando las frecuencias genotípicas determinadas por las alélicas. Y debe de haber una misma fertilidad en diferentes genotipos de los progenitores y la misma viabilidad. La parte de la deriva génica está relacionada con la población grande. ¿Okay? Bueno, esto nada más es algo que ya habíamos visto, nada más es como un pequeño repaso. Y vimos que dependiendo de la población íbamos a tener diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, no necesariamente por ser un homocigoto recesivo quiere decir que va a tener una frecuencia menor. Puede haber poblaciones, yo les comentaba, por ejemplo, con los ojos azules, que hay poblaciones que tienen una frecuencia mayor de alelos recesivos, y hay poblaciones que la tienen una frecuencia mayor. Diga, una frecuencia mayor los alelos que son dominantes, ¿no? Entonces, dependiendo de la población, y esas frecuencias se van a mantener constantes. Y vimos aquí algunos cálculos para calcular la siguiente generación, ¿sí? Entonces vimos que este cuadro de Punnett representa el apareamiento aleatorio que existe en una población, y de aquí pues, se pueden deducir las probabilidades que existen, que va a ser para la siguiente generación P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada, que representan todas las posibles cruzas de los alelos. ¿Ok?
Y este ejercicio, si no estoy mal, lo hicimos en clase. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Mm, Sí. eh, entonces, lo que hicimos aquí con este es calcular las frecuencias de P y Q. Entonces, las frecuencias de P y Q se obtenían a partir de la cantidad de alelos que tenemos para cada cuerpo. Entonces, teníamos 475 individuos son de ¿cuántos alelos vamos a tener? El doble, ¿no? Porque son homocigotos. En el caso de MN, vamos a tener la mitad, van a ser alelos A1, la otra mitad alelos A2, y para NN es el doble de los individuos, ¿no? La cantidad de alelos que tenemos. Y a partir de aquí utilizamos simplemente los porcentajes para obtener las frecuencias de P y Q. Si me voy demasiado rápido, chicos, o algo por el estilo, avísenme. Porque en clase puedo, aquí no puedo escuchar su angustia virtual. Entonces, si no entienden algo o me estoy yendo demasiado rápido, avísenme, ¿ok? Y a partir de aquí calculamos las frecuencias, ¿no? Estas son las frecuencias genotípicas, las frecuencias alélicas. Entonces tenemos la frecuencia alélica para Groenlandia, que era del 91%, para el alelo A1 y 8.3 para el alelo A2, ¿ok? Y vemos que para Islandia las frecuencias son diferentes. ¿Sí? Eso quiere decir que a pesar de que son los mismos alelos, con la misma interacción génica, en dos poblaciones se comportan de forma diferente. A partir de aquí vamos a utilizar el binomio cuadrado perfecto, el de P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada, para poder obtener las frecuencias genotípicas de la siguiente generación, que son estas, ¿ok? Lo que hicimos fue simplemente sustituir esto en P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada y obtenemos esto, ¿sale? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, por ejemplo, para Groenlandia tenemos que el 83.48, aquí tenemos 83.5, 15.6, 15.6, 0.8 y 0.9, ¿no? Entonces quiere decir que está en equilibrio, ¿no? Y lo mismo para Islandia, son poblaciones que están en equilibrio. ¿Dudas hasta aquí? No, ya no. ¿No? Ok. Vale. ¿Dudas sobre cómo se calculó esto? No. Creo de tarea. Y creo que ya no lo pudimos revisar. Sí, es de tarea. Sí, ese se quedó de tarea el 27 de febrero, pero ya no se ¿Y lo entregó. revisamos? No, profe. No, 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 creo que ya no. Ok. ¿Quién lo pudo hacer? Yo. yo. Em, entonces Q te dio 0.057. 7. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, se nos fue aquí el 0, ¿no? Y Y P debe de ser es igual a 1 menos esto, que sería 0.9433. ajá, Bueno, 0.9423. Ajá. O 942. 0.9, 4. algo así, ¿no? Sí, más o menos. Ah, ok. Entonces ahora sí Y estamos en el mismo canal. Ujú. Entonces 2PQ es igual a 2 por 0.943 por 0.057. Sale. Ujú. Y esto sería los heterocigotos. ¿Y esto cuánto les da?
Debe ser mucho más bajo, ¿no? 0.1086. Ajá, Cero punto 1087. 1069. 1008 o 1087. Bueno, es que yo lo hice con más decimales, bueno, más o menos pero a así. mí me salió eso. Ok, de hecho este es creíble. Eso quiere decir entonces que la cantidad de individuos que presentan la enfermedad del 1%, ¿no? Que es 0.003. Ujú. Ajá. La cantidad de heterocigotos es de punto. La cantidad de portadores es del 10%. Ujú. ¿Sale? Ujú. Y si lo pusiéramos en términos, si estuviéramos hablando de toros, esto querría decir que 1 de cada 10 toros es portador de la enfermedad. ¿Sí? Ujú. ¿Dudas? No. ¿No? Sí, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Cómo se determina que, que Q cuadrada es 1 sobre 300? ¿Cómo se sabe ese valor? Bueno, básicamente eso es del muestreo, de lo que tú estás viendo. O sea, tú cuando vas a ver las frecuencias, tienes que ver de 1000 partos o de 10.000 partos, cuántos están presentando esa enfermedad. Ok, Entonces, a partir de ahí se van a tomar las frecuencias. ya. Entonces, se supone que todos los datos que se tienen para estos ejemplos son datos nacionales, ¿sí? Ujú. Entonces, son datos que se registraron y que se hacen los conteos. Y en este caso, la diferencia con el ejercicio anterior es que la característica es de dominancia completa. Ah, ¿Ok? ¿Cómo? Ok. Pero entonces, para fines de cálculo, tendríamos que hacer como representar las variables, tendrían que ser p cuadrada y q cuadrada, ¿no? Para poder establecer los valores de las frecuencias. Em, Poder no. hacer el cálculo. Lo Ajá, porque, primero que teníamos era 1 en 300, ¿no? Que es... no es cierto, era Q, ¿no? ajá, era Q q. es raíz. Ajá. No, sí. Entonces, lo primero que teníamos era Q cuadrada, que esto era igual a 1 en 300. Ujú. Ok, a ver, vamos a tratar de explicarlo, porque creo que... Entonces tenemos 1 en 300, ¿sí? Ujú. Eso quería decir que Q iba a ser igual a... Dejen cambio la configuración porque me aparecen las notificaciones. Sí. Entonces, rapidísimo. Pero aquí P y Q están representando ¿qué? ¿Frecuencias génicas o sí, no? ¿O genómicas? A ver, Q y P son frecuencias o alélicas, como se quieran llamar. Ok, ok. Entonces, aquí lo que teníamos era que Q era igual a la raíz cuadrada de 1 en 300. Ajá. ¿Sí? Ujú. Y de aquí salió esto de acá. Sí, ¿Sí? Porque sí, había sí. alguien que estaba preguntando. Pero entonces, ¿este Q cuadrado qué es? Esto era 0.003, ¿no? Ujú. 0.003, que es la frecuencia ¿qué? Génica. No, ¿Genotípicas? genotípica. Sí, Ok. sí, exacto, es la frecuencia. ¿Por qué es la frecuencia genotípica? Está representando la frecuencia de A chiquita, ¿no? De los homocigotos recesivos. Ok. Este punto 057, ¿qué representa? Mm, Pues la frecuencia genótica. La frecuencia génica, ¿no? La frecuencia génica o alélica. Entonces, tenemos que distinguir bien esos dos conceptos.
cuando hablo de frecuencia genotípica, ¿a qué me refiero? Homocigotos dominantes, heterocigotos, homocigotos recesivos. Sí. Cuando hablo de frecuencia génica o alélica, lo que me refiero es cuántos alelos A grande hay, cuántos alelos A chiquita hay. ¿Ok? Ajá. Ok. Entonces, esta es frecuencia genotípica, esta es frecuencia alélica. ¿Ok? Entonces, me dan la frecuencia genotípica, que a partir de ahí calculo la alélica. Una vez que ya tengo la alélica de Q, pues ya puedo calcular la alélica de P, porque sé que es el 100%, la suma de estos dos. Y a partir de ahí puedo calcular otra vez la frecuencia de la población. En este caso nada más calculé la frecuencia de los. Sí, Alison, ¿tienes pregunta? Sí. Ajá. ¿Por qué al final dio 10%? O sea, ¿de dónde sacamos este porcentaje? De aquí, de este valor. O sea, yo tengo que los heterocigotos, la frecuencia genotípica de los heterocigotos es de 0.1087. Pero este punto 10, si lo quiero transformar en porcentaje, nada más lo tengo que multiplicar por 100 y eso me va a dar un 10.87%. Ah, ok. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Eduardo? ¿Luis Eduardo? Sí, Doc, había dicho que en la frecuencia genotípica ahí vamos a representar heterocigotos, homocigotos recesivos y mencionó un tercero que no escuché. Uh-huh. ¿Cuál sería ese tercero? Es homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos. Ok, era eso nada más. ¿Ok? Gracias. Y las frecuencias alélicas, A1 o A grande y el alelo A2 o A chiquita. ¿Ok? Sí, gracias, sí. Vale. Sí, Saúl. Una última duda. ¿Se podría calcular los heterocigotos ya directamente desde, o sea, sustituyendo su frecuencia genotípica? O sea, dado que podríamos obtener P cuadrada y Q cuadrada, entonces se podría sustituir directamente en la fórmula, o forzosamente se tiene que calcular primero la frecuencia génica de cada una de las variables. Pero ¿cómo lo calcularías? O sea, tienes Ah, aquí Q cuadrado. ajá, y P cuadrado tendría que ser 299 sobre 300. Si se le saca Ajá. raíz de ambas y... Ah, olvídelo, ya Es lo entendí. mismo. Es lo Sí, ya mismo. entendí. Ah, ¿Sí? sí, ya. Ya. Ok. Entonces, ¿podemos seguir adelante? Sí. Sí. Sale. Entonces, bueno, aquí venía la resolución del ejercicio, que es lo que es exactamente. Perdón si les pregunto, ¿ahorita qué están viendo? ¿El pizarrón o la presentación? El Pizarrón. pizarrón. Ah, ok. Entonces creo que tengo que dejar de compartir esto. ¿Ya ven la presentación? No, No. ahora solo... Bueno, yo lo No veo a ven usted. nada. Ok. Este. Sale. ¿Sí? Ujú. Ok, entonces esta era la resolución al ejercicio. Q era igual a la raíz cuadrada de Q cuadrada. Entonces teníamos esto y este era el resultado. Fue más o menos lo que calculamos, ¿no? Sí. Y de aquí calculamos las frecuencias alélicas, estas dos, y las tres frecuencias genotípicas. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Un segundo.
Sale, entonces, esta fue la conclusión a la que llegamos, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que estamos asumiendo aquí? Haciendo muchos supuestos, ¿no? Pero uno de los supuestos que estamos teniendo es que esta población está en equilibrio y que las frecuencias se pueden calcular con la teoría de Hardy-Weinberg. No necesariamente cigotos tendría que ser esa, pero bueno, son de los supuestos que se tienen que tomar y podemos calcular así la cantidad de individuos que son portadores. Ahora, Saúl, ¿tienes dudas? Sí, ¿cómo determina que es una dominancia completa? ¿Por qué es una dominancia completa? Porque no puedo ver a los heterocigotos, ¿sí? Es decir, No se si pueden hubiera distinguir. algo, exacto, no se pueden distinguir. Si hubiera algo que los hace diferentes, vamos a decir que en este caso la alopecia estuviera relacionado con color, que Ujú. dijeras, bueno, es que los animales que tienen este color son portadores de distinguir, ¿no? Pero en este caso no, los heterocigotos no se pueden distinguir de los libres de la enfermedad. Ok, ¿Ok? sí. Ok. Ok, este es un pequeño ejercicio. Ahorita lo realizamos. Sí. Ok, Ujú. entonces tenemos... Contarlo aquí. Entonces tenemos el 30% de la gente no puede apreciar el sabor amargo. Ujú. Eso explicaría por qué hay tanta gente que le gustan cosas raras para comer. Sí. Esta incapacidad para saborear este sabor amargo se debe a un gen autosómico recesivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la frecuencia teniendo que la población se encuentra en un equilibrio Hardy-Weinberg? Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Este 30%, ¿qué representa? ¿La frecuencia genotípica, la frecuencia alélica, la frecuencia de qué? La frecuencia La genotípica. genotípica, ¿no? La frecuencia genotípica, exactamente. ¿La frecuencia genotípica de quién? Del gen De la... recesivo. Sí. De los genes recesivos. Entonces, tenemos que Q cuadrada es igual a 0.3, ¿Ves? ¿sí? Porque es el Ujú. 30%. Ujú. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que Q va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.3 y esto es igual a 547. Punto 547. 0.547. 547. ¿Sí? Ujú. Sí. Sí. Ok. Si quiero saber el valor de P, entonces va a ser 1 menos 1 menos Q. 0.547 y esto me da 0.453. 453. 400, ¿no? 453. Ujú. ¿Sale? Sí, Saúl. Si, por ejemplo, si saco la raíz de 0.7, que sería el 70% que resta, no da lo mismo. Pero ¿No ¿por se qué sacarlo? supone que debería ser lo mismo? ¿Cómo que no te da lo mismo? Ajá, o sea, P cuadrada debería corresponder al 70% que resta, ¿no? No, porque tendríamos que contar No, también los heterocigotos, ¿no? Porque si no, no sí, no estarías se con puede, los heterocigotos. no se están tomando en cuenta ahí los heterocigotos. Ah, ok, ya. Sí, porque
Aquí, este sí lo puedes, este sí lo podemos observar, por eso podemos hacer los cálculos con Q cuadrada. Ujú. ¿Ok? Ok. Entonces, el valor de Q, .547, el valor de P es .453, y a partir de aquí se podrían calcular las frecuencias, ¿no? Entonces, si quisiera calcular la frecuencia de toda la población, entonces tendría P cuadrada, que sería igual a 0.453 al cuadrado, Sería punto 205. .205. Estoy confiando en ustedes, ¿ok? Creo que sí. 2P, que sería igual a 2 por 0.200. No es cierto. ¿Qué estoy haciendo? Sería 2 por .453. ¿Sí? Sí. Por 0.547. 47. Sí, ajá. ¿Cuánto les da esta? 0.495. Sale. Y Q cuadrada sería igual a 0.547 Al cuadrado. cuadrado. Claro. 0.3. ¿Sí? ¿Ok? Ok. ¿Dudas sobre el procedimiento? Yo, No. doctor, Ah, ¿por qué puso primero P y luego P cuadrada? O sea, como en esa parte me trabé. Ok. Lo que me da el ejercicio, el cuestionamiento de la pregunta, siempre va a ser la frecuencia de Q cuadrada, que son la frecuencia de A chiquita, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este Q cuadrada, yo voy a obtener Q. Y una vez que obtengo Q, ya puedo obtener P. Procedimiento para poder obtener las frecuencias alélicas. Esta frecuencia representa la frecuencia de A. Esta frecuencia representa la frecuencia de A grande. Y esta frecuencia de acá representa la frecuencia de A grande. Y esta de aquí lo logro. A grande, chiquita. ¿Sale? Entonces, básicamente tenemos el procedimiento, porque lo que tengo aquí es la genotípica. A partir de la genotípica obtengo la alélica de Q, luego la alélica de P, y a partir de que ya tengo las dos alélicas, entonces ya puedo obtener las frecuencias genotípicas de los homocigotos dominantes y de los heterocigotos. ¿Sale? Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces regresamos a la presentación. Ya está viendo la presentación, ¿no? sí. Ok. Y bueno, aquí no viene la resolución porque en teoría era para hacer de tarea. Pero bueno, ya lo hicimos para poder avanzar un poco. De todos modos, les voy a dejar muchísima tarea, por eso no se preocupen. Ah. Veo sus caras de angustiados vía virtual. Entonces, vamos a dejar ejercicios. Y de hecho, esos ejercicios son los que tal vez podrían estar resolviendo con Itzel y con Suri para que tengan la parte práctica. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? No. ¿No?
hay algunas, hasta ahorita lo que hemos estado viendo es cuando tenemos las características autosómicas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es una característica autosómica, que es una característica que no está en los cromosomas sexuales, ¿sí? Sin embargo, hay características que están ligadas a los cromosomas sexuales, ¿ok? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una característica ligada al sexo? El daltonismo. Daltonismo, La calvicie. La la calvicie. calvicie, ¿qué otra? La hemofilia. Hemofilia, ¿ok? Entonces son características que en este caso están ligadas al cromosoma X. Eso quiere decir que hembras, si estamos hablando de hembras de mamíferas, pueden tener ¿qué tipo de genotipos? Pueden ser libres vamos a suponer que la característica fuera recesiva, ¿ok? Entonces, si fuera recesiva, ¿qué quiere decir? Que van a ser libres de la característica, pueden ser heterocigotas o pueden presentar la característica, ¿sí? Si estuviéramos, por ejemplo, si tomamos el caso de la hemofilia, que primero se estudió en humanos, pero por ejemplo en perros también pasa exactamente lo mismo. En el caso de los perros es una característica ligada al sexo. Las hembras pueden ser portadoras, pueden presentarlo o pueden estar libres. Y en el caso de los machos, porque dado que está ligada a X, pues nada más tienen dos opciones. O el gen X tiene la característica o está libre, ¿sí? Entonces, la forma de calcular P y Q aquí va a cambiar, ¿sale? La forma de calcular P y Q va a ser, en este caso, para hacer el cálculo de P, va a ser 2/3 de mis frecuencias que yo tenga en hembras, más 1/3 de la frecuencia de los machos, ¿ok? Aquí está la fórmula. Si quisiera calcular Q, pues sería al revés, ¿no? Sería 2/3 de mis heterocigotos más los homocigotos recesivos, más 1/3 de S, ¿no? En este caso está representado por S, ¿vale? Es un poco complicado, pero no me acuerdo si les puse algún ejercicio para esta. Bueno, no sé. Creo que no. No. Pero voy a hacer un ejercicio y se los mando se los subo a FMBZ en línea, ¿ok? Y lo resolvemos en clase la próxima vez que nos vemos, ¿vale? La única diferencia es nada más las proporciones, que aquí se tienen aquí 2/3 y 1/3, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? O los dejo que lo hagan para que les salgan las dudas y ya No. mañana me digan qué problema tuvieron. ¿Puedes repetir a qué se refería 2/3 y 1/3? Es que me perdí. Sí, o sea, vamos a suponer que la característica está ligada al sexo, es decir, está ligada al cromosoma X, ¿ok? Entonces, si yo quiero calcular P, ¿sí? P lo tengo que dividir vamos a suponer que el 100% de P está dividido en machos y en hembras, ¿ok? El 100% de P, ¿ok? ¿En qué proporciones? Para las hembras yo voy a tener 2/3 partes del total de P y 1/3 parte del total de P, ¿sale? ¿Cómo lo pueden ver? O sea, ¿cómo lo pueden ver representado? O sea, si P lo ponemos en X, aquí tenemos, ¿cuántas X son en total? 3. Son 3, ¿no? Entonces, aquí estarían 2/3 partes, aquí estaría 1/3 parte. ¿Ok? Entonces, es lo único que cambia. Que para poder calcular P y Q, necesito tomar en cuenta que las hembras tienen 2/3 partes y los machos tienen 1/3 parte de P. Y si quiero calcular Q, sería la inversa, ¿no? Sería 2/3 partes para las hembras y 1/3 parte para los machos.
Me tengo aquí algunas preguntas. O comentarios. A ver. Luz, ¿tienes preguntas? Sí, es como ponerlo en un cuadro de Punet, algo así, como lo que hacíamos al principio, más o menos, que nos salía las proporciones. Como en un cuadro de Punet. O sea, si Sí, es que pones yo me XX, ¿no? Ajá, es que no sé cómo explicarlo, pero no sé si se acuerde que cuando hicimos los primeros ejercicios, igual teníamos las proporciones así en fracciones. ¿Es más o menos así? Sí. Sí, o sea, Bueno. les digo, de todos modos, yo creo que inténtenlo hacer, el ejercicio que les voy a mandar, y si no pueden, lo resolvemos. ¿Cuándo tenemos la siguiente clase? ¿Mañana? No, El jueves. el jueves. Ok, entonces podría ser el jueves. Ok. Sí. El cálculo este cálculo de P y una mitad de H y S y más Q y todo eso, eso ya lo habían hecho. Eso ya lo hicieron con el cálculo de P y Q. La única diferencia es multiplicarlo por las fracciones. Doctor, Sí. bueno, no sé si sea muy... ¿Se manejan los términos frecuencias génicas y genotípicas? No te alcancé a escuchar. Que si aquí también en la herencia ligada al sexo, también se manejan las frecuencias génicas y genotípicas. O sea, también Claro, se... sí, es lo mismo exactamente. Ah, ok. Aquí están viendo la presentación, ¿no? Ujú. Las frecuencias génicas, ¿cuáles serían? Sería este P y esta Q. Las genotípicas sería P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada. Ujú. Que corresponderían a P, H y Q, ¿no? Es que exactamente corresponde. P y H y Q nada más es una forma de representarlo de acá. Pone lo del cuadrado, ¿sí? Pero sí, estas son las frecuencias genotípicas y estas de aquí abajo es para calcular las frecuencias alélicas. Ok. Entonces, ¿Ok? en machos solamente sería, o sea, P y Q, sin elevarlas al cuadrado. Exactamente. ¿Sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo, nada más para que les quede un poquito más claro. Vamos a suponer, aquí del salón son 60 alumnos, ¿ok? De esos 60 vamos a suponer que 30 son hombres y 30 son mujeres, ¿ok? Ujú. Y decimos, bueno, de esos tenemos a 10 hombres que son daltónicos, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿qué porcentaje de hombres son daltónicos? O sea, un 33%, ¿no? Más o menos, Ujú. ¿sí? Ok. ¿Cuántos de esos hombres son, bueno, de los 30 hombres, cuántos son portadores y cuántos están libres de la característica? Ah, Todos son 33 son libres, ¿no? portadores. 33 son portadores, 33% 33% son portadores y lo presentan. Ajá. Es decir, ahí no hay heterocigotos. O lo presentas o no lo presentas, Ujú. ¿no? Y el restante, el 67%, ni siquiera tenemos que ver si es portador o no. Porque como es una herencia ligada al sexo, sabemos que están libres de la característica. No pueden ser portadores. ¿Ok? Ujú. En el caso de las hembras se comporta exactamente como en el ejemplo anterior. En el caso de las hembras podemos tener, si hablamos de daltonismo, podemos tener mujeres que pueden ser portadoras, que serían 2PQ. Podemos tener mujeres que son libres de la característica totalmente, o mujeres que la presentan, ¿sí? Ujú. Si queremos hablar del total, entonces tenemos que sumar la cantidad de hombres que presentan la característica más la cantidad de mujeres que son portadores y la cantidad de mujeres que presentan la característica, ¿sale? Entonces, de todos modos, mañana vamos a hacer el ejemplo, o que diga el jueves, y vemos las dudas que se presenten. Siento que este tipo de temas son más fáciles de entender cuando ya se hacen los ejercicios. ¿Ok? Ujú. Ujú.
Algo que debemos de tomar en cuenta, y esto es sobre todo para los exámenes, es que perdón, es el tipo de herencia ligada al sexo que existe en otras especies. ¿Qué es lo que pasaba en las aves? Era a la W. inversa. ¿Quiénes son Los machos son portadores. Los machos son los que pueden ser, los machos son los Portadores. homocigotos y las hembras son las heterocigotas. Exactamente, es decir, en aves es lo contrario a esto. Entonces, si les resulta complicado esto, ahora pónganse a pensar que cuando están hablando de aves es lo contrario. ¿Ok? ¿Sale? Ok. Entonces, este tema lo seguimos hablando cuando resolvamos el ejercicio. Por último, vamos a ver esto. No quiero hacer la clase tan larga para que no se les haga tan pesada. Entonces, yo creo que las clases las vamos a más o menos así como de 1 hora, resolviendo ejercicios. Y ya y nos la llevamos poco a poco, ¿no? Porque sí es un poquito en línea. Sí. Esto representa las probabilidades que existen de tener una característica para... ¿Sí? No quiero que se espanten con lo podríamos desglosar paso por paso, pero no tiene caso, así que perdamos tiempo. Simplemente podemos tener una característica que está ligada al sexo. Cuando son hembras, podemos tener que son como homocigotas, que son heterocigotas, o la inversa, ¿no? La inversa. Y en el caso de los machos, solamente podemos tener que la presenta o no la presenta. ¿Ok? Estas son las probabilidades de P y Q para cada una de estas situaciones. Y aquí tenemos la unión de estas probabilidades. ¿Ok? Y aquí tenemos el posible sexo de la progenie. Si desglosamos esto, vamos a obtener que la frecuencia para machos va a ser igual a la frecuencia para hembras. ¿Ok? Por todos estos términos de probabilidad. Normalmente es un ejercicio que hago con mis alumnos. Para ustedes que son de licenciatura, lo único que quiero que les quede claro es esta parte de aquí. ¿Ok? Que la frecuencia de machos es un medio y la frecuencia de hembras es un medio. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que en una población 50% son machos. No. Que la frecuencia va a ser la misma en machos y hembras. ¿Ok? En otros términos, ¿cuánto dijimos ahorita del ejemplo que pusimos? Vamos a ponerlo con el pizarroncito para que quede un poquito más claro. ¿Hay preguntas? Vi que alguien levantó. ¿Sí? ¿Luis? En aves pasaría, por ejemplo, si hablamos de hemofilia, que las frecuencias sean un medio y un medio significa que puede haber tanto portadores, no portadores, y ¿a eso se refiere? No, ahorita lo vemos. Dijimos del salón de clases, vamos a poner el mismo ejemplo del salón de clases, ¿ok? Entonces dijimos que tenemos 60 alumnos, ¿ok? De aquí vamos a poner que 30 son hombres y 30 son mujeres, ¿ok? Y de aquí les dije, de estos 30 hombres, 10 son daltónicos, ¿ok? Eso quiere decir que el 33% de los hombres son daltónicos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, a partir de aquí me podrían decir ¿cuántas mujeres son daltónicas? No. Sí, el 33
33 porque es de lo las mismo. mujeres porque es lo son mismo, sí. daltónicas. Exactamente. Entonces, la diapositiva anterior era precisamente para demostrar que cuando ustedes calculan una frecuencia en machos, pueden saber en automático cuál va a ser la frecuencia en hembras. ¿Sí? La conclusión era que la frecuencia de machos era un medio y la frecuencia de hembras era un medio. Es Un exactamente medio. la misma. Entonces, si ustedes calculan una frecuencia para machos, ustedes pueden saber en automático cuál va a ser la frecuencia para hembras. ¿Ok? Y viceversa, si ustedes tienen la frecuencia para hembras, pueden saber en automático la frecuencia para machos. Independientemente de que unos sean XX y los otros sean XY. ¿Ok? ¿Sale? Sí, Sí, bueno, les voy a dejar un ejercicio también de estos para que se quiebren sus cabecitas. gracias. Sale, entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Y seguimos haciendo ejercicios, pues yo creo que el jueves. ¿Cuándo tienen su clase de laboratorio? Mañana. 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 Tengo que hablar con para ver si sí se va a dar la clase. Y si fueran a dar la clase, pues entonces yo creo que igual y podrían tal vez resolver la tarea que se les deje. ¿Ok? Sí, ¿Sale, chicos? sí. Sí. Bueno, Sí, doctor, entonces bien. lo vamos a dejar hasta aquí hoy y seguimos ya sea Jueves. mañana o el jueves. De todos modos, si fuera mañana yo estaría también presente en la clase para poder trabajar con ustedes. ¿Ok? Ok. Ok. Sí.